bienvenidos a la cátedra de parasitología. Siguiendo con el temario, hoy hablaremos sobre parásitos hemáticos y extraintestinales, parte 5. Específicamente vamos a hablar sobre la triquinelosis. Vamos a comenzar no sin antes presentarme. Soy el estudiante de Medicina Humana Chambiamani Michael Frank, curso el tercer año de la carrera de Medicina Humana. También soy creador de contenido médico en @capor-for-med. Y pues vamos a comenzar en primer lugar hablando sobre el agente causal, después hablaremos sobre el ciclo de vida, luego de manifestaciones clínicas, enseguida de diagnóstico y finalmente sobre el tratamiento. Sin más detalle vamos a hablar sobre el agente causal. La triquinelosis, para empezar, es una patología o es una parasitosis causada por el parásito Trichinella spiralis, el cual va a tener dos estadios, un estadio adulto y un estadio larva. En el estadio adulto existen parásitos machos y parásitos hembras. Los machos tienen la característica de medir de 1.4 a 1.6 milímetros de longitud y 4 micrómetros de diámetro. Tiene dos apéndices caudales. Por otro lado, la hembra mide de 3 a 4 milímetros. También tiene 60 micrómetros de diámetro. Tiene un extremo posterior domo, es vivípara y en el interior de su aparato genital, específicamente el útero, presenta larvas, ¿no? Las larvas, va a existir una larva recién nacida y una larva propia del músculo. La larva recién nacida mide 10 micrómetros aproximadamente, que tiene esta forma, ¿no? La larva del músculo mide 1 milímetro de longitud, tiene la capacidad de enrollarse sobre sí misma para formar un quiste frecuentemente en el músculo, y el quiste es forma ovalada, ¿no? Bueno, esas serían las características de la Trichinella spiralis. Y con estos conceptos previos vamos a hablar sobre el ciclo biológico. Muy bien, todo comienza cuando las larvas infectadas en el músculo pueden ser ingeridas por los huéspedes naturales. Recordemos que en el ciclo biológico de la Trichinella spiralis, los huéspedes intermedios muchas veces también van a ser huéspedes definitivos, y los huéspedes definitivos a la inversa van a ser también huéspedes intermediarios o intermedios. Se podría decir los actores del ciclo de vida frecuentemente son los cerdos, las ratas, los animales carnívoros y obviamente el hombre. Entonces, ¿cómo empieza esto? Empieza cuando el hombre ingesta carne mal cocida e infectada por Trichinella spiralis. Enseguida pasa al otro punto, donde la carne infectada y mal cocida hace su paso por todo el tubo digestivo al estómago y finalmente llega al intestino delgado. Es ahí donde esta larva va a estar y va a pasar por un proceso de desarrollo hasta dar origen a los parásitos adultos, como acá nos dice, ¿no? Las larvas se transforman en parásitos adultos y estas van a producir nuevas generaciones de larvas. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, en caso de la hembra Trichinella spiralis, cuando ya se ha desarrollado, va a penetrar la mucosa intestinal. Penetra la mucosa intestinal y forma nuevas generaciones de larvas. Y estas nuevas generaciones de larvas tienden a migrar por el torrente sanguíneo o la circulación. Y en muchos casos va a existir un tropismo específico de las larvas, las cuales llegan al músculo estriado, y a nivel del músculo estriado estas larvas se van a enrollar
y durante meses, para protegerse las larvas del sistema inmunológico del hombre, van a tender a formar una membrana, como una cápsula que protege a la larva. Esto en el músculo, estamos en el músculo estriado. Y esta espera a que pueda llegar un animal o un huésped para que lo pueda ingerir y nuevamente se vuelve a hacer el proceso. Pero en caso del hombre no sucede esto. Entonces la larva que tiene su membrana básicamente se calcifica y la larva muere, ¿no? Eso sucede en el músculo estriado en caso del hombre. Muy bien, entonces continuamos. Al ver que el parásito hembra deja las larvas, las cuales migran a la circulación, mediante esta también pueden llegar a los pulmones, no a los alvéolos, solamente a los pulmones. También puede llegar al corazón, específicamente a la capa muscular conocida como el miocardio. También puede llegar hacia el encéfalo, ¿no? Vamos a ver más adelante las complicaciones. Muy bien, ese es el ciclo de vida, pero también debemos de entender a qué se refiere la bibliografía cuando habla de ciclo doméstico y ciclo salvaje. El ciclo doméstico lo conforman el hombre, el cerdo y las ratas o roedores. Por otro lado, el ciclo salvaje en este ciclo van a interactuar el hombre y también los animales carnívoros. Muy bien, eso sería todo básicamente. Vamos a continuar hablando sobre las manifestaciones clínicas. Se da entre el momento de ingestión de la carne infectante y la aparición de los síntomas, que básicamente tiene una duración de 1 a 4 semanas. A este tiempo, a este periodo se le conoce como el periodo de incubación. Seguidamente va a existir una etapa intestinal y una etapa muscular. La etapa intestinal tiene una duración de 2 a 7 días después de la ingestión de la carne infectante. En esta etapa va a existir manifestaciones como la diarrea, náuseas, vómito y dolor abdominal. Pero esta etapa puede ser sintomática. Recordemos esa característica siempre, que la etapa intestinal tiene una relación cuando el paciente ingesta la carne infectante. A ver, vamos a retornar al ciclo. Muy bien. Cuando el hombre ingesta la carne y las larvas ya se encuentran en el intestino delgado y pasan a el estadio adulto de Trichinella pasa a penetrar el intestino delgado. A ese nivel se va a dar la etapa intestinal y el paciente va a presentar diarrea, náuseas, vómito y dolor abdominal. Pasan los 2 a 7 días. Después de estos 7 días, otros 7 días después, sucede la etapa muscular, y es cuando las larvas procedentes de los parásitos adultos entran a la circulación. Recordemos, ¿no?, que a nivel del intestino delgado, cuando ya está el parásito hembra, este va a penetrar seguidamente, va a formar nuevas generaciones de larvas, las cuales van a diseminar al sistema circulatorio. Entonces a este nivel, cuando ya está en el sistema circulatorio y se va al miocardio, se va al pulmón y se va al encéfalo, se va a presentar la etapa muscular. Acá nos dice, ¿no?, cuando entran en la circulación y se diseminan. En esa etapa es la etapa muscular. En esa etapa el paciente va a presentar fiebre, debilidad, cefalea, edema de cara o palpebral bilateral, como podemos observar en esta imagen, edema, conjuntivitis, dolor de los músculos oculares y aumento de eosinofilia, la cual tiene una asociación con la urticaria, hemorragias conjuntivales y retinianas. Por otro lado, va a existir también alteración de la visión y dolor ocular. Los síntomas musculares
como por ejemplo va a ser el dolor, inflamación y debilidad muscular. Y estos síntomas en muchos casos son tan intensos que causan la dificultad para la locomoción, en muchos casos respiración y el movimiento de lenguas. Bueno, seguidamente podemos decir que en esta etapa va a existir complicaciones, las cuales son poco frecuentes, pero se dan. Por ejemplo, en caso de las cardíacas, que es la principal causa de muerte, va a existir arritmias, también va a existir miocardiopatías a nivel neurológico, que abarca el 10 a 24% de las complicaciones en casos severos. También va a haber complicaciones pulmonares, donde va a existir una invasión directa de las larvas en el tejido pulmonar, trombóticas, síntomas de triquinosis con complicaciones trombóticas por Trichinella nativa, que es otra especie que también está dentro de esta, ¿no? Muy bien, seguimos. Vamos a hablar ahora sobre el diagnóstico. Bien, nos dice, la búsqueda de larvas por biopsia es un método práctico cuando se observan los tejidos obtenidos por cirugía. La eosinofilia es un signo constante y varía entre 20 al 90% durante la tercera y cuarta semana. Ahora, ¿qué pasa? En muchos casos la eosinofilia tiende a desaparecer. Entonces, eso nos indica a nosotros que se trata de una infestación cruzada o infestación secundaria por bacterias. ¿Mm? Por otro lado, nos dice que las pruebas serológicas son de gran utilidad, como también los procedimientos indirectos. Las pruebas ideales o recomendadas para el diagnóstico de Trichinella pueden ser ELISA, DOT-ELISA, Western blot de inmunofluorescencia indirecta y aglutinación de látex. Por ejemplo, en esta imagen, que es la prueba de IFI, podemos observar cómo los parásitos se observan por este método. Tienen una fluorescencia de color verde claro, ¿no? Muy bien, vamos a hablar ahora sobre el tratamiento a grandes rasgos. Los tratamientos efectivos para esta parasitosis son los benzimidazoles, tanto el mebendazol como el albendazol. Mebendazol dosificamos de 200 a 400 miligramos 3 veces al día por 3 días para continuar seguidamente con 500 miligramos 3 veces al día por 3 días. Esto lo brindamos por vía oral. Por otro lado, el albendazol brindamos con una dosis de 400 miligramos 2 veces al día por 10 a 15 días, vía oral. En estas imágenes podemos observar la presentación de estos medicamentos. Muy bien, las referencias bibliográficas: Botero, Atías, CDC sobre triquinelosis y obviamente el Murray. Eso es todo, muchas gracias por su atención, espero que la clase haya sido muy productiva. Si tienen dudas o alguna consulta, no duden en contactarnos en @capor-for-med, esto en Instagram, y también estamos en Facebook. Y nada, solamente agradecer a Yudox y a Harper Academia por darnos esta oportunidad de enseñar a estudiantes, como también a nosotros quizás nos hubiera gustado que nos enseñen. Entonces nos gusta siempre compartir lo poco que nos enseñan en clases. Entonces espero que les haya sido de ayuda la clase. Y nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.